Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESTE. Buen día, arrancamos repasando la inversión extranjera directa, y es que de acuerdo con los datos publicados por la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, la UNCTAD por sus siglas en inglés, la inversión extranjera directa, el IED, descendió un 12% en 2022, hasta 1,3 billones de dólares. La caída fue especialmente severa en las economías desarrolladas, menos 37% hasta los 378.000 millones de dólares, lastrada por el aumento de la deuda pública, la crisis energética que originó la guerra de Ucrania y el encarecimiento de los alimentos. Por el contrario, la IED aumentó un 4% las economías emergentes. El comportamiento entre los distintos países en desarrollo fue muy desigual. La inversión en el continente africano se redujo prácticamente a la mitad, 45.000 millones de dólares, perjudicado por problemas de inseguridad provocados por la injerencia de grupos yihadistas y la delicada situación fiscal en buen número de países. Por el contrario, los datos indican un importante aumento en América Latina, 208.000 millones de dólares, principalmente en Argentina, Brasil, Colombia y Perú, vinculado en buena medida a proyectos de materias primas. Por su parte, Asia registró un volumen similar al año anterior, 662.000 millones de dólares, concentrada en su mayoría en China y la India. A nivel sectorial, la UNCTAD resalta el notable aumento de la inversión en aquellos sectores que registraron importantes tensiones durante los años previos, como la electrónica, los semiconductores, la industria automotriz y la maquinaria. También destaca el sustancial aumento de los proyectos de energías renovables, más de un 300% en menos década. Sin embargo, la institución advierte que la IED en energías verdes en las economías en desarrollo se sitúa muy lejos de los fondos necesarios, 1,2 billones de dólares al año para cumplir los objetivos climáticos. Los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se reunieron el pasado 3 y 4 de julio en la cumbre del Mercosur en Puerto Iguazú, donde se llevó a cabo el traspaso de la presidencia pro tempore de Argentina a Brasil. En el documento final, el bloque reafirmó su compromiso de alcanzar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea que sea beneficioso para ambas partes y que considere sus distintos niveles de desarrollo. El proceso de integración entre ambos bloques se enfrenta a desafíos y divergencias significativas. Tras 2 décadas de negociaciones, ambas partes alcanzaron un acuerdo político general en 2019, pero desde entonces las conversaciones han estado prácticamente paralizadas debido a diferencias en varios temas, entre ellos las demandas adicionales de la UE en materia ambiental que han sido rechazadas por los países del Mercosur. En el documento final de la cumbre, los mandatarios expresaron su preocupación por la evolución de iniciativas legislativas que podrían resultar en medidas restrictivas del comercio y afectar las exportaciones agrícolas del Mercosur. Es importante destacar que el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, no firmó el documento final. Aunque respalda las negociaciones con la UE, ha criticado el inmovilismo del Mercosur, al tiempo que rechazó el respaldo de miembros como Brasil y Argentina al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Y en Brasil, Bolsonaro inhabilitado hasta 2030. El Tribunal Electoral Supremo, con una mayoría de 5 votos contra 2, determinó que el exmilitar abusó de su poder durante un encuentro con diplomáticos en Brasilia, 3 meses antes de las elecciones, con el objetivo de socavar el proceso electoral y generar dudas que deslegitimaran su derrota. Esta derrota fue seguida en enero por un intento de golpe de Estado liderado por miles de sus seguidores. Bolsonaro insiste en su inocencia y planea apelar ante el Tribunal Supremo. Además, se enfrenta a otros casos legales, incluyendo corrupción y falsificación de registros de vacunación contra la COVID-19, algunos de los cuales podrían llevarlo a la prisión. Sus seguidores han mostrado una respuesta relativamente moderada. Es probable que su influencia disminuya y la atención se dirija hacia las alternativas de derecha, como el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas. Y en Guatemala, el Tribunal Constitucional ha suspendido la confirmación de los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 25 de junio, a la espera de una revisión. Esta decisión se tomó tras la impugnación del resultado por al menos 9 partidos, incluyendo el partido oficialista. Como se recordará, el candidato de centroizquierda Bernardo Arévalo logró un sorprendente segundo lugar en las elecciones, a pesar de estar rezagado en las encuestas previas, lo cual aseguró su participación en la segunda vuelta contra la ex primera dama Sandra Torres. La revisión de los votos, llevada a cabo entre el 4 y el 6 de julio, fue un hecho polémico y sin precedentes que apenas varió el resultado en un 0,4%, lo cual no afecta significativamente la voluntad expresada por los votantes guatemaltecos. Ahora el Supremo de Guatemala debe dictaminar si el proceso de revisión de votos se realizó de forma correcta. Observadores internacionales como la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea respaldaron el resultado electoral inicial, al igual que Washington. Tanto Arévalo como el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, expresaron su preocupación por cualquier interferencia en los resultados y llamaron a defender la democracia. La segunda vuelta está programada para el 20 de agosto.
Nuevo ataque a la democracia en Venezuela, inhabilitación de la principal líder opositora, María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela y posible candidata a presidencial, ha sido inhabilitada la semana pasada por el gobierno para ocupar cargos públicos durante 15 años. A pesar de esta medida, Machado podrá participar en las elecciones primarias de la oposición, aunque no podrá inscribir su candidatura presidencial ante el Consejo Nacional Electoral, controlado por el presidente Maduro. Esta acción ha sido condenada por Estados Unidos, la Unión Europea y la comunidad internacional, quienes consideran que priva al pueblo venezolano de sus derechos políticos fundamentales. La inhabilitación de Machado se suma a la de Enrique Capriles Radonsky, el otro gran favorito de la oposición. Distintas organizaciones han denunciado que las inhabilitaciones son arbitrarias y han sido utilizadas por el gobierno para sacar de juego a opositores o chavistas disidentes que aspiran a un cargo de elección popular. Denuncian que el gobierno venezolano pretende copiar los métodos utilizados por el mandatario nicaragüense Daniel Ortega para perpetuarse en el poder. La reunión del Foro de Seguridad del ASEAN de esta semana ha generado una gran expectación. Los principales diplomáticos de la ASEAN, Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam, se reunirán a principios de esta semana antes de que otros de sus homólogos asiáticos y occidentales se unan a ellos en los debates del jueves y el viernes. Se espera que el prolongado conflicto civil en Myanmar, las tensiones en el diputado Mar de China Meridional y la preocupación por la carrera armamentística en la región, seudónimo para referirse a la expansión militar china, dominen la agenda. La invasión rusa de Ucrania y la rivalidad entre Estados Unidos y China también estarán en el punto de mira cuando el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov y el ministro de Asuntos Exteriores chinos Qin Gang participen en la reunión a final de semana. Corea del Norte aún no ha comunicado si su ministro de Asuntos Exteriores, Choe Soo-hui, asistirá al foro regional. Tensión política ante la enmienda a la ley electoral en Bangladesh. El 4 de julio, el Parlamento enmendó la Orden de Representación del Pueblo, RPO, un conjunto de leyes para la gobernanza electoral del país. Los críticos afirman que la medida debilita la Comisión Electoral de Bangladesh. Las próximas elecciones generales se celebrarán probablemente en enero y la oposición acusa al gobierno de estar preparando un fraude electoral. La Liga Awami en el poder sigue rechazando las peticiones del Partido Nacionalista de Bangladesh, en la oposición de que los comicios se celebren bajo un gobierno provisional. La tensión política unida al descontento popular relacionado con los cortes de electricidad y el aumento del coste de la vida podría dar impulso a protestas antigubernamentales lideradas por el BNP. Bangladesh corre el riesgo de verse sometido a un mayor escrutinio externo por su historial en materia de defensa de las libertades democráticas y de los derechos humanos en general. El BNP y sus aliados siguen rechazando la posibilidad de participar en las próximas elecciones si se celebran sin una administración neutral. Sin embargo, es dudoso que la Liga Awami rectifique el actual rumbo. Un boicot de las elecciones por parte del BNP garantizaría prácticamente una victoria aplastante y un cuarto mandato de gobierno consecutivo para la Liga Awami. Yevgeny Prigozhin, jefe del grupo paramilitar Wagner, se encuentra actualmente en Moscú, según afirmó la semana pasada el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, lo cual va en contra del acuerdo pactado con Putin. Recordemos que Prigozhin lideró un motín de los mercenarios del grupo Wagner el pasado 24 de junio en protesta contra la cúpula militar rusa. La rebelión se resolvió gracias a la mediación de Lukashenko, quien negoció un acuerdo que aseguraba que Prigozhin no sería procesado siempre y cuando abandonara Rusia y se trasladara a Bielorrusia. Sin embargo, parece ser que Prigozhin no se ha quedado en Bielorrusia, sino que se ha desplazado entre San Petersburgo y Moscú. Además, a los mercenarios del grupo Wagner en Ucrania se les ofrecieron 3 opciones: acompañar a su líder a Bielorrusia, firmar contratos con el Ministerio de Defensa para unirse al ejército ruso o la desmovilización. Aunque hasta ahora no se han observado indicios de que los mercenarios se hayan trasladado a Bielorrusia, sí se han visto preparativos para acoger a los combatientes en un campamento militar abandonado en Ucrania. El presidente Lukashenko ha asegurado que los mercenarios no atacarán a Ucrania desde su exilio, pero utilizará a los combatientes del grupo Wagner para proteger sus propios intereses. Para la OTAN, el traslado de los mercenarios a Bielorrusia aumenta el riesgo y la tensión en los países vecinos. Y desde Turquía, Ankara mantiene el veto. La organización transatlántica se reúne esta semana en Lituania para decidir el futuro de la relación con Ucrania y la nueva estrategia frente a Rusia y frente al terrorismo. Se trata de la mayor reorganización de la alianza desde la Guerra Fría, con la que se pretende dar una respuesta a la nueva realidad geopolítica. El secretario de la organización militar, Jens Stoltenberg, también pretende resolver el bloqueo que mantiene Turquía al ingreso de Suecia. Recordemos que Suecia dio un giro a su política exterior cuando, tras décadas de neutralidad, solicitó su ingreso en la OTAN en respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022.
2022, pero Turquía ha bloqueado el proceso alegando que Estocolmo no ha tomado medidas suficientes para acabar con el terrorismo. Para satisfacer a las demandas turcas, el Ejecutivo sueco ha cambiado su legislación antiterrorista y ha condenado a un militante del PKK, considerado organización terrorista por Turquía y la Unión Europea, a 4 años de cárcel. Sin embargo, Ankara ha expresado su preocupación por la presencia de militares kurdos junto con miembros del movimiento proscrito Fethullah Gülen en territorio sueco o la quema de ejemplares del Corán en las protestas en el país nórdico. Hungría, por su parte, también mantiene el veto al ingreso de Suecia en la organización, pero por motivos totalmente distintos. Budapest lo hace en un intento de que la Unión Europea facilite el desembolso de los fondos Next Generation, que ha bloqueado al considerar que Hungría no cumple con los estándares democráticos que marca el club comunitario. Los gobiernos de Egipto y Turquía anunciaron esta semana en un comunicado conjunto la designación de embajadores en los respectivos países. Esta medida supone un paso más en el restablecimiento de las relaciones rotas desde que Ankara condenase el golpe de Estado efectuado por el general Abdel Fattah al-Sisi, que depuso al gobierno liderado por los hermanos musulmanes en 2013. A esto se une la rivalidad como consecuencia del alineamiento en bandos enfrentados en el conflicto de Libia. En 2020 la tensión llegó a niveles sin precedentes cuando el Cairo llegó a amenazar con enviar tropas sobre el terreno si el gobierno de Trípoli seguía avanzando hacia la frontera con Egipto. Desde entonces, ambos países se han esforzado por dirimir las divergencias en el marco de la diplomacia. Este enfoque conciliador supone un ejemplo más de la reorientación exterior que están llevando a cabo la mayoría de los países de Oriente Medio, donde están priorizando la estabilidad económica y el fortalecimiento de las relaciones comerciales por encima de las ambiciones geopolíticas. Y lucha antiterrorista en Siria. Las fuerzas aéreas estadounidenses neutralizaron el 9 de julio a uno de los principales líderes del Estado Islámico, Usama al-Muahir, mediante una ofensiva efectuada con drones MQ-9 en el este de Siria. De acuerdo a la información publicada por el Mando Central de los Estados Unidos, el CENTCOM, las aeronaves no tripuladas fueron hostigadas previamente por cazas rusos mediante el uso de bengala de paracaídas. Si bien la organización yihadista perdió gran parte del territorio que controlaba en 2019, todavía mantiene comandos en activo a lo largo de Siria, especialmente en las zonas desérticas, con capacidad para efectuar ataques terroristas tanto dentro como fuera del país. El CENTCOM asegura que la muerte de al-Muahir interrumpirá y debilitará el funcionamiento de la organización terrorista. Las Fuerzas Armadas norteamericanas señalaron que seguirán colaborando con sus socios sirios e iraquíes para lograr la derrota duradera del Estado Islámico. El presidente de Senegal, Macky Sall, ha puesto fin a meses de tensa incertidumbre al anunciar que no intentará lograr un tercer mandato, salvaguardando con ello la libertad y justicia de las elecciones programadas para febrero de 2024. Hasta ahora, Sall se había mostrado ambivalente con respecto a la posibilidad de presentarse a los comicios por tercera vez, utilizando una revisión de la Constitución como excusa para incumplir el límite de los 2 mandatos. Esta indecisión ha alimentado meses de inestabilidad y violentas protestas en la calle, muy atípico para un país considerado un referente democrático en la región. Según fuentes gubernamentales, los disturbios costaron al país 30 millones de euros por cada día que se produjeron. El anuncio de Sall ha sido recibido con especial alegría por los seguidores del líder opositor, Ousmane Sonko, que habían protestado fervientemente en contra de las supuestas ambiciones del presidente. Del mismo modo, los inversores internacionales también han celebrado la noticia, que reduce drásticamente las amenazas de protestas y de inestabilidad política que podría poner en peligro el crecimiento económico del país. El comienzo de la explotación del yacimiento gasístico Gran Tortuga a Medellín promete una fuerte expansión económica en los próximos años, que en 2023 se saldará con un crecimiento del PIB del 8,3%. Y en Sudán continúan los enfrentamientos. El enfrentamiento que estalló en Jartum hace casi 3 meses continúa con una escalada de la violencia, dejando atrás fallidos intentos de mediación entre el ejército y el grupo paramilitar RSF. El secretario general de las Naciones Unidas advirtió recientemente que el país está al borde de una guerra civil a gran escala, algo que queda especialmente patente en la castigada región de Darfur, fronteriza con Chad, a 800 kilómetros de la capital sudanesa, donde se denuncian dramáticos episodios de violencia. Darfur es un tradicional feudo del RSF que en los años 2000 lideró una campaña de limpieza étnica en la región bajo órdenes del depuesto dictador Omar al-Bashir, y se calcula que dejó más de 300.000 muertos y una perenne crisis humanitaria. Ahora es de nuevo escenario de atrocidades, por lo que voces locales piden la intervención de la comunidad internacional. El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, se ha comprometido públicamente a la celebración de elecciones presidenciales en diciembre de 2024. Inicialmente previstas para 2015, se pospusieron en 2 ocasiones, 2018 y 2023, por lo que existen dudas de que el calendario se cumpla. Kiir es el único presidente que Sudán del Sur ha reconocido desde que se declaró su independencia de Sudán en 2011. La existencia del joven país ha estado marcada por la guerra civil que comenzó en diciembre de 2013, cuando Kiir acusó a su vicepresidente
presidente Riek Machar de perpetuar un golpe de Estado y comenzaron los enfrentamientos entre las dos facciones del Movimiento de Liberación Popular de Sudán, cada una liderada respectivamente por Kiir y Machar. Ambos firmaron un acuerdo de paz que puso fin a la guerra en 2018 y con la formación del nuevo gobierno Machar fue restituido como vicepresidente. Kiir ya ha anunciado su candidatura a la reelección y se espera que Machar lo haga pronto. Aproximadamente 400.000 personas fallecieron como consecuencia del conflicto. Y para terminar, en la Unión Europea, el gobierno colapsa en Holanda. El primer ministro holandés Mark Rutte anunció el pasado viernes 7 de julio su renuncia a continuar liderando el gobierno de coalición tras discrepancias sobre la política de asilo a refugiados. Rutte, que lleva en el poder desde el año 2010, es el líder del partido VDD, la formación que ha presionado al Ejecutivo para endurecer su política migratoria. En concreto, Rutte propuso limitar el derecho a reunificación a refugiados que sean víctimas de persecución por sus orientaciones políticas o sexuales. Sin embargo, este derecho no se les concedería a aquellos refugiados que huyan de situaciones de guerra o por cuestiones económicas. Otros dos miembros de la coalición, el D66 de orientación progresista y la Unión Cristiana, el Partido Central, rechazaron la propuesta que desembocó en la fractura de la coalición. Recientemente viajó a Túnez con Giorgia Meloni, la líder ultraderechista de Italia, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para ofrecerles más de 1.000 millones de euros en inversiones si se reducía el flujo de migrantes a través del Mediterráneo. Por ley, las elecciones deben esperar al menos 3 meses y es probable que debido a las vacaciones de verano y otoño se retrasen hasta noviembre. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales de la semana. Pero recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación claves de la semana de nuestra web www.cesce.com. Hasta la próxima.